Hola familia, buenos días. Qué gusto vernos nuevamente a través de este medio de comunicación. Le doy gracias a Dios porque pues una vez más nos da la oportunidad de poder recibir su palabra. Gracias a Dios le doy por ello. Y también les agradezco a todos aquellos que ya se conectaron, ¿sí? Y los que se van a conectar, les agradezco. Y bueno, pues hoy vamos a ver algo de la palabra importante, como toda la palabra es importante, ¿sí? Y bueno, les voy a pedir que ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a orar a Dios para que nos siga guiando su Espíritu Santo durante todo este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, has permitido que estemos con vida y que estemos, Señor, nuevamente reunidos, Señor, a través de este medio para recibir el alimento espiritual, para recibir, Señor, tu palabra, Señor, la cual nos hace falta día a día, Señor. En tus manos está, Señor, este tiempo, y que cada uno de los que estamos escuchando, Señor, esta enseñanza, tengamos un corazón abierto, dispuesto, Señor, un corazón y un espíritu receptivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos al libro de Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Esta es una parte de la Biblia que todos los cristianos ya se la saben. Y si no la han leído, pues cuando menos la hemos escuchado muchas veces. ¿Sí? Ahí en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 38 y 39. Dice así. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque he aquí, Él aquí envió vosotros y vosotros no creéis. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y bueno, le puse como título a esta enseñanza, el poder de la palabra, ¿sí? El poder de la palabra o de la Biblia, sí, pero leída obviamente. Y bueno, históricamente aquí Jesús les está hablando a los judíos de aquel entonces, y no solamente a los judíos, sino a todos, ¿no? Pero específicamente él vino a los judíos, no más que los judíos no le creían. Los judíos hacían burla de él y demás. Y les decía, tampoco tienen mi palabra. Pero para que ellos se dieran cuenta del error, les dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos buscaban la vida eterna, sí es cierto, pero a través de sus preceptos, y tenían lo que es el Antiguo Testamento. Lo leían, pero no lo leían detenidamente, no les interesaba mucho lo que decía, sino más bien las tradiciones que llevaban. Y como no le creían a Jesús, les tuvo que decir esto, escudriñen las Escrituras, porque ahí van a encontrar la vida eterna. Y si no me creen, bueno, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay varias profecías acerca de Jesús. Y bueno, una de tantas que los judíos sabían es lo que muchas veces nosotros hoy en día usamos, esta palabra la usamos para Navidad principalmente, que bueno, nada que ver con la Navidad, pero ahí en el libro de Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y lo demás yo creo que tú lo sabes, ¿sí? Entonces los judíos habían leído esto y otras profecías más. Y cuando la profecía se cumple, no la están creyendo. Y cuando la profecía está hablando que es Jesús, tampoco le creían. Entonces todavía Jesús les da la oportunidad para que vean que es verdad. Les dice, bueno, lean las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de mí antes que yo viniera. Las Escrituras hablan de mí ahora que ya estoy aquí. Las Escrituras, ahí está lo que ustedes están esperando. Ya estoy aquí,
pero no me están creyendo. Léanla, porque ahí van a encontrar la vida eterna y se van a dar cuenta quién soy yo. Y bueno, pero esta escritura, ¿qué tiene que ver hoy en día con nosotros? Y esto nos la explican, nos la aplican, nosotros la aplicamos, veces nosotros la recomendamos. Lee la Biblia, mira, lee la Biblia, Dios dice, hay que escudriñarla, hay que leerla. Y escudriñar no es nada más leer así de corridito, escudriñar es leerla despacio y con atención para poder alimentarnos y para poder entender qué es lo que tenemos que poner a la práctica en nuestra vida. Por eso esta es la recomendación de Jesús. Hoy en día también lean la Biblia. Hay mucha gente que hoy en día pues conoce de la Biblia, sabe de la Biblia, pero no conoce a Jesús. Y el no conocer a Jesús es que no estemos llevando los preceptos que nos marca la Biblia en nuestra vida. Y a medida que estamos estudiando la palabra, los velos de los ojos se van cayendo. Las cadenas que nos ataban a la ignorancia y al pecado y muchas cosas se van rompiendo. Y vamos descubriendo, conforme vamos leyendo la Biblia, vamos descubriendo la verdad. Porque más adelante el Señor les dice que la verdad nos hará libres. La ignorancia espiritual, la ignorancia moral, en fin, y otras cosas más. Y es necesario que estemos leyendo la Biblia. Sin embargo, bueno, vamos a seguir viendo al respecto. Allí en el libro de Jeremías, lo que Dios le dice a Jeremías. Dios, bueno, vamos a leerlo. Lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dice de la siguiente manera: ¿no es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra? Aquí Dios le está diciendo a Jeremías lo poderosa que es su palabra, ¿sí? Y históricamente aquí el Señor está hablando de los profetas de aquel entonces, en los tiempos del profeta Jeremías, que agarraban los profetas de aquel entonces la palabra de Dios y hablaban en el nombre del Señor, o sea, daban su profecía o su palabra en el nombre de Dios, cuando todas estas profecías, porque así lo dice, si leemos el contexto de este texto, nos vamos a dar cuenta que los profetas de aquel entonces agarraban la palabra de Dios o sus profecías y eran puras mentiras, de manera que estaban haciendo mentiroso a Dios. Entonces es cuando Dios habla con Jeremías, entre otras cosas, y le dice, le dice, ¿no es mi palabra como fuego? Mi palabra no es cualquier cosa. No es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta. Y en otra parte de la Biblia lo hemos leído, ¿no? Que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta el alma, las coyunturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, aquí Dios le está diciendo al profeta que su palabra es poderosísima. Y también nos dice a nosotros, familia, nos dice a nosotros, miren, lean mi palabra, porque mi palabra es poderosa. Mi palabra penetra. Mi palabra es como martillo que rompe la piedra. ¿Cuál piedra? En otras partes de la Biblia encontramos que tuvimos un corazón de piedra y que tiene que ser roto por la palabra para que nos pueda dar el Señor un corazón de carne. Y bueno, la palabra es poderosa, ¿sí? Y Dios, a través del proverbista o en el libro de Proverbios, nos recomienda y seguimos con las recomendaciones que nos da Jesús. Vamos ahí al libro de Proverbios, capítulo 2. Por aquí ya lo tenía, sí, ya lo tengo aquí. Ahí en el capítulo de Proverbios 1 y 2 dice de la siguiente manera: lo que nos recomienda Dios mismo a través del proverbista o en el libro de los Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia o a la palabra. Y bueno, les dejo de tarea que lean todo el capítulo. Ahí vamos a encontrar los beneficios que Dios
nos brinda al estar guardando su palabra, recibiendo su palabra. Y bueno, esto de guardar la palabra, muchos lo hacen de manera literal. La tienen tan guardada, que ni siquiera la sacan. Y sí, y se la ponen debajo de la almohada algunos, guardada, porque piensan que así Dios funciona. Y no, Dios no funciona así. Tenemos que abrir la palabra hoja por hoja, renglón por renglón. Hay una parte de la Biblia que dice renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, y pues nomás el pueblo no hacía nada. Hoy el Señor nos dice, recibe y guarda mi palabra, porque si la guardas vas a tener beneficios. Leamos allí en nuestra casa, leamos, miren, ahorita ahí tenemos mucho tiempo para leer. Leamos todo este capítulo de Proverbios 2 y nos vamos a dar cuenta qué beneficios vamos a obtener por recibir, guardar y poner a la práctica la palabra que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Ahí en esa palabra, en ese libro que a lo mejor tú tienes, que es Biblia, y a lo mejor lo tienes en aplicación en tu teléfono, pero de todas maneras es la Biblia. Y mira, para esto se quedó, para eso está la Biblia. ¿Para qué? Para que la leamos, para que la apliquemos a nuestra vida. Dios, mucha atención, la Biblia no es cualquier cosa y no fue un invento del hombre o alguien que se le ocurrió, vamos a escribir este libro a ver qué sale, a ver si se va entre los bestsellers. Y quiero decirte que este libro, la Biblia, supera a los bestsellers, ¿sí? Porque Dios ordenó escribir la Biblia. Vamos ahí al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 2, ¿sí? Dice así: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Esto se lo está diciendo a Jeremías. Y si bien es cierto que fue un libro, no sé si haya sido un libro exclusivo para el pueblo, pero si está aquí en la Biblia, es que esto que Jeremías escribió es parte de la Biblia. Lo quiero leer nuevamente. Y así habló Jehová Dios a Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Y bueno, creo que hasta por tradición, casi sin darnos cuenta, decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y sí, cierto, es la palabra de Dios, ¿sí? Así habló, o sea, esta es la palabra de Dios. ¿Qué habló Dios a Israel? Le dijo, pues escribe todo lo que te estoy hablando, toda mi palabra, escríbela en un libro. Todas estas palabras. De manera que aquí podemos entender que Dios ordenó que se escribiera la Biblia. ¿Y por qué ordenó que se escribiera la Biblia? Porque Dios sabía que tú y yo, en este 2020, Dios sabía que tú y yo, en este 2020, de marzo a la fecha, íbamos a estar confinados. Nos iban a meter a nuestra casa. Él sabía que estaríamos ahí quietecitos. Y esto es un tiempo de verdad muy prudente y que se puede aprovechar para estar leyendo la Biblia. Ya nos decía nuestro hermano Sam y nos ha dicho, y yo creo que nos va a seguir diciendo, lean la Biblia. Y eso de lean la Biblia, bueno, yo creo que Sam también lo tomó de aquí de la palabra. Jesús nos dice en otras palabras, conforme al texto con el que empezamos, lee la Biblia. Escudriñad las Escrituras, en otras palabras, leamos la Biblia, ya no es leamos la Biblia. Familia, el leer la Biblia no solamente le compete a los predicadores o a los pastores, no solamente le compete a esas personas que dan grandes enseñanzas masivas, aquellos que juntan a masas de gente cristiana para dar la enseñanza. No solamente les compete a ellos, la Biblia es para que todo aquel que reconoce y que se declara hijo o hija de Dios,
también le compete leer la Biblia. Mira, si seguimos leyendo la Biblia, y más ahora en este tiempo, vamos a conocer más de cerca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios ordenó que se escribiera la Biblia, conforme a lo que acabamos de leer aquí en Jeremías, ¿sí? Y bueno, pues la Biblia, así como Dios le dijo, escribe en un libro todas estas palabras, porque Dios lo inspiró, pero toda la Biblia es ordenada por Dios para que se escriba, ¿sí? Y vámonos ahí al libro, a segunda a Timoteo, a ver, por aquí lo tengo. Aquí segunda Timoteo, capítulo 3, y esta también ya no lo sabemos casi de memoria, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya, si no, mira, allí en tu monitor aparecen las citas bíblicas que te estoy dando. 16 y 17 de 2 Timoteo 3. Dice así: toda la escritura, y cuando dice toda y lo dice con mayúscula, y escritura lo dice con mayúscula, se está refiriendo a la Biblia. Mucha atención, por eso es importante leer la Biblia detenidamente, porque hay algunas palabras que son mayúsculas, que empiezan con mayúscula, y otras que empiezan con minúscula. Y bueno, todos estos detalles tenemos que verlo, porque son los puntos gramaticales de la Biblia, ¿sí? En donde tenemos que poner mucha atención. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios y se acabó, porque tiene otro provecho, tiene una utilidad, dice, y útil para enseñar, como cada vez que nos sentamos a recibir la palabra, estamos recibiendo enseñanza útil para enseñar, para redarguir. La Biblia nos hace reflexionar acerca de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro no lo conocemos, pero sí nos habla de un futuro glorioso, ¿sí? Para redarguir, dice, para corregir. ¿Cuántos de nosotros no andábamos todos mal, bien desviados, y leyendo la palabra? Y Cristo llega a nuestra vida y empieza a corregir nuestro camino, empieza a corregir nuestra vida para instruir en justicia. No nada más es de que recibes a Cristo y bueno, lee la Biblia como puedas, no. También la Biblia nos sirve para instruirnos en justicia. ¿Y qué es esto en justicia? Lo que es justo. No son mentiras, no son cosas que, como dicen en un lenguaje coloquial, que nomás te están lavando el cerebro. ¿Para qué? Porque hay un propósito de que la Biblia se haya escrito y también hay un propósito de que la Biblia se lea. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. No dice que más o menos, no dice que bueno, pues a ver hasta dónde llega. No, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, mientras que vive en la tierra, mientras que es casado, mientras que está trabajando en un lugar. No, dice perfecto, eternamente y preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta el tesoro que hay dentro de la Biblia? En sí la Biblia es un tesoro. Todo lo que hay dentro de la Biblia y que tú y yo muchas veces ignoramos, y por esa ignorancia pensamos que así como estamos, así vamos a quedar. Pensamos que hasta donde hemos llegado, que hasta aquí llegamos. ¿Cuánta gente está pensando que a causa de esta pandemia, pues creo que ya llegó todo hasta aquí porque Cristo yo creo que va a venir para el otro domingo o qué sé yo? Sí, Cristo va a venir. Eso es un hecho porque lo dice la Biblia. ¿Sí? Pero mientras que viene Cristo, no sabemos cuándo va a venir. Bueno, vamos a aprovechar a leer la Biblia en este tiempo que estamos ahí en nuestra casita. Mira, la palabra permanece para siempre. Y quiero explicarte algo muy rápido. Es algo muy sencillo que tú y yo lo sabemos. Dice que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué lo dice Pedro? Que la palabra del Señor permanece para siempre. Pero porque en el contexto de este texto, algunos creyentes, pensaban que esto no se iba a cumplir, lo de la venida de Cristo, lo del juicio de Cristo.
pensaban que no se iba a cumplir porque ya se había tardado en aquel entonces. Imagínate hoy en día, todavía no sucede. Si en aquel entonces ya estaban desesperadones y medios dudosos de que pues será o no será, hoy en día por eso hay muchos cristianos que no se la creen, que Cristo viene por cada uno de nosotros, que viene a hacer juicio a la tierra. No la creen, pero Pedro le estaba diciendo, esto se va a cumplir, porque los cielos y la tierra pasarán. Bueno, esto lo dijo Jesús allí en Mateo 24:35, pero Pedro les decía, esto sí va a suceder, esto se va a llevar a cabo, por lo tanto, no desmayen, quédense ahí, prepárense, porque Cristo en cualquier momento vendrá. Y bueno, y la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora sí vamos a Mateo. ¿Sí? Mateo 24:35. A lo mejor aquí me equivoqué. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo Jesús? A toda la gente, incluyendo a sus seguidores, a los apóstoles, a toda la gente que le seguía. Principalmente se le estaba diciendo al pueblo judío. ¿Por qué les dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará? Porque no le creían, como leímos ahí en el libro de Juan 5:38 y 39, que deberían de estudiar la Biblia para que, si no es por lo que Jesús decía y hacía, bueno, que se dieran cuenta por lo que dice la Biblia en aquel entonces, ¿no? Que era el Antiguo Testamento. Hoy Jesús estaba, bueno, en aquel entonces estaba sobre la tierra cumpliendo con su ministerio y se burlaban de él, y él decía, y estas señales seguirán, se manifestarán antes de mi venida. Lo escuchaba toda la gente. En algunas ocasiones se agarró a los discípulos, o los discípulos apartaban a Jesús y le hacían preguntas personales. Pero aquí Jesús, cuando dijo que ese templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, y que él era el Hijo de Dios en aquel entonces como hoy, bueno, no le creían, y mucho menos le creían en su venida, porque el contexto, el título de esta parte de la Biblia dice, la venida del Hijo del Hombre. Pues no se la estaban creyendo, por eso fue necesario que Jesús les dijera, miren, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué les dijo el cielo y la tierra no pasarán? Solamente les quiero comentar esto, ¿sí? Porque Jesús ya había dicho que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Jesús ya había dicho que antes cuáles serían las señales de su venida. Y una de las señales de su venida ya había dicho que el sol se oscurecería, que habría gran temor y angustia en esta tierra, que solamente sería principio de dolores, que habría temblores, hambre, terremotos, pestes como la que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y no le creían. Bueno, entonces Jesús les dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué es esto? Lo que tú lees en la Biblia, de promesas principalmente, eso no va a pasar mientras estés en esta tierra. Eso tiene que suceder, pero si tú lo estás creyendo. ¿Y cómo lo vas a creer? Pues leyendo. ¿Y cómo vas a leer? Bueno, pues teniendo una Biblia. ¿Y cómo vas a tener una Biblia? Bueno, pues cómpratela. Y si no, pues alguien ya recibió una Biblia regalada. La pregunta es, ¿la estás leyendo? Mira, lo que dice la Biblia va a suceder. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mira, hay partes de la Biblia en que ya no se van a llevar a cabo cuando se cumplan, ¿sí? Pero hay partes de la Biblia que son eternas. Por eso dice que no pasará. Una de las palabras que no van a pasar de la Biblia, que van a pasar a la eternidad, es esta. Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy y voy a regresar, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. ¿Y a dónde iba el Padre? Jesucristo, ¿a dónde iba? A donde está ahorita, a la diestra del Padre, allá en su trono, en el cielo. Y Jesús les dijo a los discípulos, y si tú ya lo leíste, también te lo está diciendo a ti. Y si no, cuando menos lo estás creyendo, o lo estás oyendo, y debes de creerlo, porque esta palabra no va a pasar. Esta palabra
va a ser para la eternidad. Esta palabra se extiende hasta el cielo y hasta la eternidad. Jesús les dijo, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Ahí donde estás, si estás solo, bueno, dite a ti mismo, vas a estar donde Jesús está, porque ese es su deseo. O si no, dile a tu vecino, hoy Jesús te está diciendo que donde Él está, quiere que tú también estés. Y como Jesús es eterno, pues quiere que estés en la eternidad. Y eso lo dice aquí la Biblia, y esa palabra no va a pasar. Por eso la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo lo que narra la Biblia de que se va a acabar, se tiene que cumplir, pero la eternidad que nos prometió y donde Él quiere, es un deseo de Él, no va a pasar. Eso va a ser eternamente. Por eso, familia, quiero que me pongan de verdad mucha atención. Es necesario, déjenme pongo mis lentes. Es necesario disponer nuestro corazón hoy en día, y bueno, desde más antes, es necesario disponer nuestro corazón a la búsqueda de la verdad que se encuentra en la Biblia o palabra de Dios. De verdad es necesario. Y más hoy en día que tenemos tiempo suficiente para estarla leyendo. Mira, si tú le empiezas a leer la Biblia, te vas a encontrar con pasajes que dices, ay, esto yo ya lo había leído. Es más, hasta lo he oído que lo predican. Y si tú has predicado, te vas a decir a ti mismo, esta palabra yo ya la he predicado, pero no la había entendido así. ¿Sabes qué está pasando en este tiempo de lectura de la Biblia? Allí dentro de tu casa, porque hay que quedarnos en casa. ¿Sabes qué está pasando? El Espíritu Santo está trayendo comprensión de la palabra, está quitando los velos de los ojos, está quitando la cerilla espiritual de los oídos que no nos permitían oír con claridad. Por eso es importante, es necesario que dispongas tu corazón ya. Y bueno, en este tiempo principalmente porque tenemos tiempo, valga la redundancia. Pero, ¿sabes? De aquí en adelante, ¿por qué no te fijas una meta de leer la palabra? Hay una guía que nos lleva a leer la Biblia en un año. Yo no sé si todavía tengamos oportunidad de un año o quizá más o quizá menos. No lo sé. Pero la palabra se está cumpliendo. Y bueno, la Biblia, no existe otro libro que nos presente de manera clara y sencilla el camino a la vida eterna. Solamente es este, de verdad. No hay otro. Tú puedes leer muchos libros. Hay muchos libros de hermanos cristianos. Es bueno que los leamos, pero ese libro no te va a llevar a la eternidad. Te va a ayudar a entender un poquito más sencillo la Biblia, pero hay versiones hoy muy, muy sencillas como la Biblia de Dios habla hoy o la Biblia del lenguaje actual, que está de verdad, pero explícita y sencilla de entender, a más no poder. Solamente este libro te enseña de una manera clara y sencilla el camino a la vida eterna. Y bueno, también es importante aplicarlo a nuestro diario vivir, porque no nada más es de leer, no nada más es de tener información. A lo mejor tú te sabes muchos textos de memoria. Si algo yo tengo y lucho es que, pues sé que está en la Biblia algunos textos, pero luego no me sé ni el capítulo, ni el libro, ni el versículo, pero sé lo que dice y veces hasta me he conformado. Bueno, pero lo que digo lo dice la Biblia, pero ¿sabes qué? Sí es importante que memoricemos lo más posible lo que dice la Biblia, principalmente los textos que nos empiezan a limpiar, que nos empiezan a confrontar con aquel pasado, cómo debemos de estar en este presente para saber el futuro que nos está esperando. No hay otro libro que nos pueda llevar a la vida eterna. El leer la Biblia, este libro te da seguridad y confianza mientras vivimos en esta tierra. Si tú la lees, si yo la leo, mira, nos va a dar seguridad y confianza. Claro, aplicándola a nuestro diario vivir, ¿sí?
A lo mejor tú puedes andar cargando tu Biblia así como libro o lo traes en tu celular y la puedes leer a la hora que quieras. Pero si tú crees que cargando el libro o trayendo la aplicación en tu celular, si tú crees que tienes protección, si tú crees que eso te va a ayudar, quiero decirte que no es así. No es así. Lo que te va a ayudar es lo que tú ya has leído y lo has extraído para ti y lo estás viviendo. Eso sí te va a ayudar. Mientras vivimos en esta tierra, te repito, vamos a tener confianza, vamos a tener seguridad mientras estemos en esta tierra. Y en este tiempo de confinamiento, ahí en casita, es bueno, está bueno para la lectura de la Biblia, para que te des cuenta, primero, que conozcas a Dios más de lo que lo conoces. No vaya a ser que vayas a salir como Job, que dijo, de oídas te conocía. Lee el libro de Job y te vas a dar cuenta que Job, bueno, hasta Dios lo presumió. Dios dijo, le dice el enemigo, ¿ya viste a mi siervo Job, a mi hijo Job? Como él no hay otro. Dios lo estaba presumiendo. Pero cuando Job se confronta con su realidad, entonces dice, Señor, de oídas te conocía, pero hoy sí te conozco. ¿Por qué? No solamente porque se metió más en comunión con Dios, sino porque lo que había de lectura en aquel entonces lo leyó. Y la lectura nos va a llevar a una estabilidad espiritual y emocional de tal forma que no nos va a mover. La Biblia nos revela el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Nos revela su plan para el pueblo, para tu familia, pero también revela el plan para tu persona. Por eso yo creo que has escuchado muchas veces que te han dicho, Dios tiene un plan para tu vida. Y a lo mejor te has preguntado, pues sí me han dicho, pero ¿cuál es el plan? El plan está aquí, mira, en la palabra, ahí en la Biblia, pero la tenemos que leer, ¿sí? Y entre paréntesis les digo, véanme, les digo, no sé quién les ha dicho esto, pero hoy se los digo y se los recuerdo, lean la Biblia. Leamos la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que ignoramos. La Biblia contiene, y esto lo sabes desde hace muchos años, yo creo, o a lo mejor no lo sabes, pero hoy lo vas a escuchar. La Biblia contiene los más altos valores morales y espirituales. La Biblia nos va a enseñar el rumbo que debemos seguir. La Biblia nos va a mostrar el rumbo que llevamos y nos va a mostrar el rumbo que debemos seguir. La Biblia nos va a llevar a la unión eterna con Dios. Nos va a enseñar el camino para llegar a la unión eterna con Dios, pero también nos dice cuando vamos a la separación total de Dios. Te lo puedo decir de otra manera. La Biblia nos va a decir por dónde caminar a la eternidad con Dios, a la vida eterna. Y no nos habla mucho de ir al infierno. ¿Por qué no nos habla mucho? Pues porque no hay nada que aprender. Eso por naturaleza muchas veces lo sabemos. Por eso tenemos que ser renovados, pero con la palabra. Jesús ya se los decía a los discípulos. Ustedes ya están lavados por la palabra, o sea, ya son nuevas criaturas. Ustedes ya son diferentes. Ustedes ya estaban caminando en la senda de la eternidad. ¿Sí? Pero hay que cuidarnos. ¿Sí? Y quiero dejarte algunos puntos que la Biblia contiene, que son muy importantes. Sí, a lo mejor tú ya lo sabes, lo has leído, pero para que lo remarques. A lo mejor lo has leído, lo sabes, pero no has leído la Biblia como debe de ser. Eso es importantísimo. Y bueno, la Biblia contiene la sana doctrina. La Biblia contiene los más altos valores morales y espirituales, como ya lo vimos. La Biblia es la luz que nos dirige. La Biblia es el pan que te alimenta y te sostiene diariamente hasta llegar a la eternidad. La Biblia es quien nos da el consuelo a través del Espíritu Santo, pero con la lectura, y es la que nos alienta.
Al leer la Biblia es el mapa del viajero o del cristiano, porque nuestra ciudadanía no es en esta tierra, dice la Biblia, sino es en los cielos, ¿sí? Pero hay veces que no sabemos ni para dónde vamos. La Biblia es la brújula del navegante para no perdernos. La Biblia es la espada del soldado, por eso nos dice también la misma palabra, que tomemos la espada de la fe y nos empieza a decir qué es, pero eso lo dice en la Biblia. Y mucha atención, la Biblia es la carta magna del cristiano. Y muchas cosas más, cualidades que tiene la Biblia. Si después, mucha atención, quiero terminar con esto. Todo esto se oye bien bonito, pero si la escudriñamos, si la leemos y si la aplicamos a nuestra vida. Porque si no, pues haz de cuenta que leíste, pues no sé qué revistas se vendan hoy, pero en mis tiempos se vendía Lágrimas y Risas, el Memín, el Calimán y otras. Es como haber leído. Hoy le pregunto, bueno, ya mi mamá ya no está, pero le pregunto a mi papá, ¿se acuerda cuando leía Las Lágrimas y Risas, papá? Sí. ¿Y de qué se acuerda? Pues ya no. O sea, y hay mucha gente que ha leído la Biblia y se queda en el olvido. ¿Por qué se queda en el olvido? Porque no la hizo carne, no la puso a su disposición para su diario vivir. Y mucha atención, termino con esto. Si después de leer la Biblia no cambia tu vida, entonces es porque no la recibiste, porque no la escudriñaste y mucho menos la viviste como se debe. Porque si a mí me preguntan cuántas veces has leído la Biblia completa, pues no tengo exactamente así, pero mínimo unas 5 o 6 veces. ¿Y de qué me ha servido? Si no llevo el camino correcto hacia la eternidad. Te dejo con esto, repito. Si después de leer la Biblia no cambia la vida de la persona, es porque no recibió la palabra y tampoco la vivió como debe de vivirla o como debe de ser. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, por tu amor, tu misericordia. Padre, pareciera que esta palabra, Señor, es trillada, es rutinaria, Señor, pero no, Señor, por algo, no nada más es porque se le ocurre, Señor, tu palabra o a Cristo decirnos, escudriñala, porque ahí vas a encontrar la vida eterna, porque ahí me vas a encontrar, ahí me vas a conocer. No es que solamente se le ocurre a Sam cuando nos dice, lean su Biblia. No solamente se le ocurre, es porque se le ocurre a Sam cuando nos dice, les dejo de tarea. Señor, es que es importante leer la Biblia. Y hoy pongo en tus benditas manos a cada uno de los oyentes, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú que pones el querer como el hacer, que lean su Biblia de una manera detenida, porque tu palabra es sencilla. Ya dice, Señor, tu palabra, que tu yugo es ligero y tu yugo es ligero y fácil es tu carga, Señor. Pero si no es así, es porque si leemos y decimos, es que no entiendo, es que queremos comernos todo y nos vamos solamente a fastidiar el estómago espiritual. Que le leamos, Señor, tranquilos, y sino que tengamos, Señor, el valor de acercarnos a alguien que nos pueda enseñar cómo leer la Biblia, Señor. No entenderla porque eso tenemos que entenderlo nosotros, mucho menos a vivirla porque eso es algo personal. En tus manos dejamos, pues, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y pues, familia, gracias por congregarse de esta manera, y también les agradecemos sus diezmos, sus ofrendas. Ahí están apareciendo abajito de tu monitor. Ahí está el número de cuenta. Ahí está toda la información. Y si tienes alguna duda, bueno, pues llama a tu servidor o llama a nuestro hermano Sam y ya nos van a orientar, pero ahí está muy sencillo. Gracias por tus aportaciones, porque a pesar que no estamos en nuestras instalaciones, las estamos ocupando con todo el mobiliario que tenemos. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.